¿Qué tal a todos? Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Bueno, la intención es esta. El teorema fundamental del cálculo, vamos a recordarlo un poco, lo único que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función, sea f derivable en el intervalo a, b, cuya derivada es f', digamos, tal que f' es su derivada, entonces la integral de esa función derivada, o sea, de la derivada de la función, es igual a la función misma, más una constante que siempre se le suele poner. Ok, entonces este es el teorema fundamental del cálculo, solamente lo único que necesitamos saber, ¿vale? Cuando se trata de demostrar o cuando se trata de explicar de dónde viene, pues bueno, tiene una intención más fuerte, ¿no? Que es que está juntando la definición de derivada con la definición de integral. Pero bueno, uno tiene confusión a veces porque esta definición o esto que está aquí puesto es lo que nosotros entendemos por integral. La integral de x es x cuadrada entre 2 y así sucesivamente. Son convertir una función en otra función. Sin embargo, como vimos en clase, la integral, lo que se entiende por integral es el área bajo la curva. El área bajo la curva, este es f de x, y entendemos que la integral de una función pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de pues alguna suma superior con una partición o límite cuando tiende a infinito de la inferior, ¿verdad? También decimos que una función es integrable cuando la resta da cero, etcétera. Entonces, esta es la parte importante de lo que dice el teorema fundamental del cálculo, que une estas dos ideas. Una idea que es la derivada, que como hemos estado viendo, la derivada es un tipo de límite. Recordemos que la derivada de una de estas cosas es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Este es la derivada que bueno, podemos poner un entendimiento geométrico como la tangente, la curva en el punto x. Y por otro lado tenemos lo que es la integral, que es sacar partición, encontrar la suma superior y después los límites adecuados. Y eso es lo que entendemos como integral. Entonces, al unir estas dos ideas es lo que entendemos como el teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, eso es algo un tanto más complicado. Necesitamos entender todo el curso completo para poder ver esa sutileza de que lo que estamos haciendo es integrar estas dos ideas, salvo la palabra, o sea, combinar estas dos ideas de la derivada y de la integral de esta forma. Y eso es el teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, para nosotros o para los que no hayan entendido bien el teorema fundamental del cálculo o tengan alguna duda, lo único que necesitamos saber es que la integral de una derivada es la función original. Ajá. La integral y la derivada fungen como funciones inversas. Otra manera en la que se suele poner también esto que está aquí es esto, y a veces, bueno, tenemos la mala costumbre de según pues esto de aquí quitar, y entonces ya se entiende como la derivada, esta d se cancela con esta cosa y ya queda f de x. Hay muchas maneras en las que se han integrado, se han puesto, digo, cierta anotación para todo esto. A veces se ve de esta manera, a veces esta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esto porque se ve muy horrible, pero bueno, hay que entender que lo que quiero expresar cuando digo teorema fundamental del cálculo es eso, que la integral y la derivada son funciones inversas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que quiero que se entienda. Bien, entonces vamos a regresar un poco a cómo se utiliza esto y lo que hemos estado haciendo. Bien, la primera cosa que obtuvimos, vamos a poner así como 1, es que si yo tengo una función, en este caso cuando es x a la n, sabemos que su derivada es n por n a la menos 1 cuando n está en los naturales, ¿cierto? Esto fue lo primero que hicimos. Bien, de esto, ¿cómo voy a obtener la integral o cómo funciona, cómo encontrar las antiderivadas o en este caso integral? Bien, no voy a encontrar cuánto vale la integral de esto. Voy a encontrar la integral de esto que está acá. Eso es lo primero que hay que entender. Creo que no estoy explicando bien. O sea, la función f, que es la principal que queremos, no es lo que vamos a saber cuánto vale su integral. Vamos a saber la integral de la derivada. Entonces justo hacemos eso. Integramos la derivada de x con respecto de esto y ya sabemos que esto es por el teorema fundamental del cálculo, pues f de x, en este caso f de x es x a la n.
Por otro lado, ¿quién es la derivada? Sustituimos el valor de la derivada, que es n por x a la n menos 1 de x igual a x a la n. Esta n la sacamos porque es una constante y la pasamos del otro lado, y entonces obtenemos n a la menos 1 de dx es igual a x a la n entre n. Solemos escribir como esto funciona para cualquier n diferente de 0, por ejemplo, de 0, entonces podemos hacer una sustitución, vamos a llamarle p igual a n menos 1, ¿vale? Si ponemos p igual a n menos 1, entonces me queda la integral de x a la p de dx, y donde yo vea n, lo que voy a poner es p más 1, entonces esto queda p más 1 entre, en vez de n pongo p más 1. Y esta es la fórmula que habíamos puesto, que nos va a servir y que es la que siempre vemos en todas nuestras notas. Pero esto solo va a funcionar cuando p está en los naturales, ¿vale? Que en este caso, bueno, aquí hice una contradicción, porque pues n ya sabemos que pues, no puede valer 0, pero bueno, nada más es como para corregirlo un poco. Bien, entonces quiero que se entienda que eso es lo que obtuvimos a partir de esta derivada que está aquí. Bien, después que hicimos el video 2, lo que dice es lo siguiente: yo tengo la derivada, pero ahora, la función, pero ahora de menos n. Vamos a ponerle un menos para especificar que es negativo. En otras palabras, podría haber puesto n y que n sea negativo, pero bueno, aquí vamos a ponerle menos n para que quede todavía más claro. Y calculamos su derivada, porque recuerden que esto se puede ver como 1 entre x a la n, o sea, como de fracción, por así decirlo. Este menos, recuerden que lo que dice es eso. Por ejemplo, si tengo x a la menos 1, pues ya sabemos que esto es 1 en x a la menos 2 sabemos que esto es 1 entre x cuadrada, etcétera, ¿vale? Bien, entonces su derivada sabemos que es menos n por x a la menos n menos 1. Que escrita de otra manera, esto queda como esto que está aquí, que fue lo que hicimos. Menos 1, no, sí, menos 1, perdón. Aquí es menos 1. Que vimos que es exactamente lo mismo que esta fórmula que tenemos acá arriba de la derivada. Es la misma parte, bajamos el exponente y le restamos 1. Bajamos el exponente, que es menos n, y le restamos 1, y ya lo podemos factorizar en esto. Y bueno, ya sabemos que esto de aquí se puede ver como menos n por 1 entre x a la n más 1, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Y de igual manera, a partir de esto, utilizando el teorema fundamental del cálculo, integramos la derivada, y ya sabemos que eso me da la función original, que en este caso es x a la menos n. Sustituimos cuánto vale f', que es menos n por x a la menos n más 1 de x. Eso ya sabemos que es menos n. Sacamos la constante y lo pasamos dividiendo. Entonces ya sabemos que x a la menos n más 1 de x es igual a menos 1 entre n de x a la menos n. Que este menos lo voy a poner acá abajo. Así. Ajá. Y vale, y entonces ahora hacemos lo mismo, vamos a llamarle AP, AP igual a menos, vamos a ponerle así mejor, menos n menos 1, que es este factor que está aquí. ¿Para qué? Para reescribirlo de esta manera, como x a la p de x, y entonces donde vea n, este lo paso para acá, el p lo paso para el otro lado, entonces esto queda como menos p menos 1. Donde yo vea n, tengo que poner menos p menos 1. Entonces aquí pongo 1 entre menos, donde vea n pongo menos p menos 1, y donde vea n pongo menos p menos 1. Entonces podemos escribir esto como la integral de x a la p de x igual a p más 1, así, porque por los signos, y esto sería p más 1. ¿Sí ven? Entonces, si se dan cuenta, la fórmula queda exactamente igual que la que teníamos aquí anteriormente. Solo que ahora esta p pues puede valer números negativos, ¿no? Entonces vamos a ponerle a los enteros. Donde p pues obviamente no puede, bueno, sí puede valer 0, pero se tiene que hacer diferente. Pero en particular no puede valer menos 1. Menos 1 es el único que tenemos ahí problema, porque si valiera menos 1, se dan cuenta aquí diverge en la parte de abajo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos la misma fórmula. Esto es algo que traté de explicar yo en el segundo video. Vale, tercer video, que fue el anterior, sí creo que sí.
es cuando yo tengo mi función, no, no es cierto, este fue, sí, anterior. Es cuando tengo una parte fraccionaria, sabemos que su derivada pues es 1 entre n de x 1 entre n menos 1, de esta manera, así, y entonces, pues bueno, otra vez obtuvimos la integral de esto, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces sabemos que la integral de la derivada por el teorema fundamental del cálculo es la función, que en este caso es 1 entre n. ¿Qué? Sustituimos cuánto vale la derivada de x igual a x entre n. Y 1 entre n de la integral de x 1 entre n menos 1 de x. Y bueno, pasa multiplicando 1 entre n. Y fíjense que podemos ponerlo de esta manera: 1 menos 1 entre dx igual a x 1 entre n y dividido entre 1 entre n, así para que se vea mejor. ¿Vale? Igual podemos definir igual p igual a a 1 entre n menos 1, ajá, y entonces despejamos 1 entre n y queda como p más 1. Ajá, sí, entonces esta integral se queda como x a la p. ¿Por qué? Porque p estamos definiéndolo como esto, fíjense. Y entonces esto queda como x y 1 entre n lo pongo como p más 1 y 1 entre n como p más 1. Y si ven, de nuevo vuelvo a obtener la misma fórmula, solo que ahora este p puede valer pues 1 entre n, donde, bueno, vamos a ponerle así como, pues sí, ¿no? Puede valer 1 entre n tal que n está entre los naturales. O sea, como una fracción de 1 entre n, ¿vale? Entonces, al igual, ahí tenemos cierta restricción con p. Cuando n vale 1, no parece que no tenemos... No tenemos complicaciones. Vale, y finalmente 4, la última parte. La última parte ahora la vamos a hacer cuando tenemos x, pero elevado a una fracción, digamos, negativa. Que esto es lo mismo que escribir 1 entre la raíz enésima de x. Es decir, una raíz, pero que ahora está dividiendo, por así decirlo. Ajá. Bien, este ejemplo también lo quiero tomar porque también podemos utilizar lo que conocemos como la regla de la cadena en la derivada, regla de la cadena. Ajá, en derivadas. Ajá, hay regla de Leibniz también. Luego hay muchas cosas que se necesitan que sea Leibniz, pero bueno, ahorita vamos a recordar qué dice. Lo que dice es que yo tengo dos funciones, f compuesto con g, la nueva función, entonces yo sé que su derivada es la derivada del primero evaluado, o sea, primero derivo f y luego después lo evalúo en g de x y luego multiplico por la derivada de g de x. ¿Por qué necesitamos esto? Esta formulita de la regla de la cadena, pues bueno, ya la deben de saber. Yo recuerdo que más o menos todo el mundo sabía eso. ¿Por qué queremos ver esto? Porque bueno, aquí desafortunadamente utilicé la misma letra, pero bueno, voy a poner esto en azul. Si yo tengo esta función, la voy a copiar acá abajo. Voy a poner f de x igual a 1 entre... antes de hacerlo global. No, sí, no importa. Como la raíz de, vamos a poner esto como x a la 1 entre n, porque recuerden que la raíz se puede poner como potencia. Bien, entonces se dan cuenta, yo puedo definir a h de x igual a x a la 1 entre n y puedo definir a g de x como 1 entre x, la división. Entonces se dan cuenta que f de x, que es igual a 1 entre x a la 1 entre n, es igual o se puede ver como la función g evaluada en h de x, que no es más que la composición de funciones. ¿Vale? Entonces, esta composición me lleva a esto. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de f de x va a ser lo mismo que derivar la composición. Que por la regla de la cadena, que es la que está aquí arriba, pues ya sabemos. Primero, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos derivar a g. ¿Quién es g? Esto que está aquí, pues ya sabemos que la derivada de g pues es menos 1 entre x cuadrada. Eso lo hicimos en el video 1. Y también necesitamos la derivada de h, ya que estamos por aquí, ya sabemos eso del video anterior, de funciones inversas, sabemos que esto de aquí es la derivada de h.
Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra regla de la cadena? Primero derivo g, y lo que hago, en este caso, bueno, aquí es, en este caso en el ejemplo es f. A lo mejor esto causa un poco de controversia, ¿no? Voy a ponerlo aquí mejor. Sabemos que g compuesto con h de x por la regla de la cadena es la derivada del primero evaluado en el segundo por el segundo. Entonces, ¿qué necesito primero? La derivada de g, y lo evalúo en lo que vale h. Entonces pongo menos 1 entre donde vea x, pongo x a la 1 entre n elevado al cuadrado, que es esta parte, g evaluado en h, y luego lo multiplico por la derivada de h', que es 1 entre n por 1 entre n a la menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es mi derivada, y entonces mi derivada de f resulta ser eso que está ahí. Y fíjense, esto es lo que podemos poner. Sí. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto aquí es lo que no me cuadra. Esto es que no, sí está bien. Bueno, vamos a ponerlo. Es menos 1 entre x a la 2n, perdón, 1 entre n por x a la 1 entre n menos 1, ¿vale? Ahora, por leyes de exponentes, como está aquí abajo, lo puedo subir, pero restando. Entonces esto queda como menos 1 entre n de x a la 1 entre n menos 1 menos 2 entre n. Menos 2 entre n. Entonces ya hacemos esa fracción, menos 1, que es la fracción de la potencia. Menos me da menos 1 entre n. Entonces esto queda menos 1 entre n menos 1. Entonces en efecto sí quedó bien. Pero recuerden que aquí era f', pues es x a la menos 1 entre n. Entonces vamos a ponerlo así, que es menos 1 entre n. La derivada de resulta ser esto que está aquí. Y lo obtuvimos a partir de la regla de la cadena. ¿Vale? Espero haya quedado un poco claro. Entonces a lo que voy es que vuelve a suceder lo mismo. Fíjense cómo es esto. Tengo mi potencia eso, y lo que hago es que bajar este factor y lo pongo menos 1 entre n, y luego vuelvo a poner lo mismo, pero le resto 1 a la potencia. Entonces resulta ser la misma fórmula también para el caso en que 1 entre n en la fracción es negativa. Bien, entonces al final, fíjense lo que acabamos de ver, es que si yo tengo, vamos a poner así como finalmente, si yo tengo una función que está elevado a p entre q, esto se puede ver como x a la 1 entre q, todo esto elevado a la p, y entonces yo puedo encontrar su derivada, por lo que hemos visto, como por regla de la cadena. Entonces sería primero bajar la p, evaluarlo en 1 entre q, y aquí p a la menos 1, multiplicado por 1 entre q de x a la 1 entre q menos 1, que es la derivada de lo que está aquí adentro, ¿vale? Y entonces, pues esto lo puedo factorizar como p entre q, y x, aquí lo puedo poner como p menos 1 entre q, y x por 1 entre q, y lo voy a poner, fíjense así, menos q, ¿no? Hice esta suma. Hago esta suma, me da esto. Y entonces, como tengo la misma base, o sea, estas x son iguales, las potencias se suman, y entonces esto queda p entre q de x a la... entonces hago esta suma, vamos a ponerla p menos 1 más 1 menos q, todo esto entre q, y entonces queda p entre q de x, estos unos se cancelan, y ya queda como p menos q entre q, y lo puedo escribir aún más como p entre q de x a la p entre q menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de esto que está aquí, de x a la p entre q, es lo mismo que bajar el exponente y restarle 1. Al final queda lo mismo, se dan cuenta. Sí, es muy interesante que esta función, que yo lo que quiera derivar, exactamente tengo que hacer lo mismo. Y entonces, pues con esta formulilla, y como lo hemos puesto, entonces ¿qué puedo hacer? Ahora la integral de x de p entre q, derivada de dx, por el teorema fundamental del cálculo es x entre p entre q,
Ajá, pero ¿quién es la derivada? Pues la derivada es p entre q de x a la p entre q menos 1 de x igual a x entre p entre q. Y eso implica que la integral de x de p entre q menos 1 de x es igual a q entre p, o mejor al revés, vamos a ponerlo como 1 entre p entre q de x a la p entre q. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en anterioridad, así como definiendo en donde lo hicimos. Aquí, por ejemplo, este p como 1 entre n menos 1 y así. Y entonces ya me queda una fórmula que es mucho más bonita que ver esto. Entonces queda como sigue. La integral de p entre q, vamos a poner así, definiendo en otras variables. Para que se vea mejor, simplemente queda que la integral de lo que sea que yo estoy elevando de p entre q es lo mismo que dividir este p entre q más 1, porque si ven aquí, este es un menos, entonces tengo que pasarlo como más 1, de x a la p entre q más 1. Y esta es finalmente la fórmula que vamos a necesitar siempre. Ok, entonces ya con esa fórmula podemos aplicarlo a millones de ejercicios. Ajá, ¿como cuál? Bueno, por ejemplo, x a la 1 medio. X a la 1 medio, pues lo que dice la fórmula es que tengo que poner un medio le sumo y a un medio le sumo 1. Entonces esto queda como x a la 3 medios de x a la 3 medios, que es igual a 2 tercios de x a la 3 medios. Entonces la integral de esto es esto, simplemente hay que aplicar la fórmula en lo que nosotros querramos. Por ejemplo, x a la 5 tercios de dx es igual a 1 de 5 tercios más 1 de x a la 5 tercios más 1. Y así, estas integrales directas, bueno, las entendemos como directas porque vienen a partir de lo que nosotros hicimos de encontrar las derivadas. Ajá, es como utilizando el teorema fundamental del cálculo directamente. Saco la derivada de algo, luego lo integro y así obtengo cuánto vale la integral de cierta función. ¿Vale? Entonces, esta de aquí, esta función de aquí, le voy a poner más colorillos, es la que tienen que aprenderse a partir de ahora. Ya sabemos que P y Q pueden ser tanto positivos como negativos. Solamente el único detalle, la única cosa que no funciona es la integral de 1 en x. Esta de aquí no funciona. No funciona, ¿vale? Porque sería por el caso en que P y Q, P valga 1 y Q valga menos 1. Entonces aquí esta cosa de aquí divergería. Entonces por eso no funciona, ¿vale? Muy bien, espero haya quedado claro. Hasta aquí llegamos con esta parte. Esta fórmula que está aquí en verde, la que vamos a utilizar a partir de ahora. Y ya podemos hacer muchísimos ejercicios a partir de esta. Así que bueno, cuídense.